¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Hoy día vamos a conversar de un tema que nunca lo tocamos, que es responder algunas preguntas, algunas inquietudes que puedan surgir en nosotros o personas que se acercan a la Biblia o por último tienen inquietudes normales, intelectuales y que nosotros podamos contestar y aún nosotros mismos contestarnos algunas inquietudes. Porque de entender todo y conocer todo para mí es imposible y yo creo que para cualquier persona, sepamos mucho, sepamos poco, hay cosas que es difícil entender, es difícil. Y son algunas preguntas respecto de la oración. Si nos hicieran algunas preguntas, ojalá estuviéramos mejor calificados para responder. Entonces, una primera pregunta. Si Dios ya sabe todo, su omnisciencia, Dios la sabe todo, ¿por qué debo orar? Si Él ya sabe lo que necesito, si Él ya sabe lo que va a ocurrir, ¿por qué debería yo orar? Ahora, la respuesta. Sin duda, no hay ninguna duda que Dios todo lo sabe. El pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe. Él sabe cómo va a terminar esta pandemia, Él sabe cuántas personas van a morir, cuántos van a ser infectados, cuántos van a quedar con secuelas, cuáles no. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Él lo sabe todo. ¿Cuál va a ser la respuesta de las autoridades? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? Ahora, ¿qué es lo que debemos pensar nosotros? ¿Qué desea usted con sus hijos? ¿Que sus hijos crezcan y se vayan y nunca más lo consideren a usted? ¿Qué es una de las cosas que más le gusta cuando está en su casa? Cuando sus hijos se acercan, cuando sus hijos preguntan, cuando sus hijos le están haciendo cariño, cuando usted ve crecer a los hijos, ¿verdad? Y eso usted quisiera que permaneciera siempre. Cambian los papeles, obviamente, cuando ya nos vamos haciendo viejos y los hombres se van haciendo hombres y las mujeres se van haciendo más mujeres, ¿verdad? Cambia. Pero ¿qué esperamos siempre? Siempre esperamos estar cerca de nuestros hijos, en comunicación con nuestros hijos. ¿Qué es lo que espera Dios con nosotros? Lo mismo. Él quiere que estemos siempre en comunicación con Él. Por eso ahí ya vamos esbozando la respuesta en cuanto a la oración. Dios lo sabe todo, pero Él espera que tú le pidas, como tú esperas cuando los hijos te piden con humildad, con picardía, te piden cosas, ¿verdad? Bueno, Dios también espera que tengamos muchísima comunicación con Él. Ahora, respecto de seres inteligentes, la Biblia menciona dos órdenes de seres. Una son los ángeles, que son seres espirituales, son espíritus, son poderosos y actualmente tienen una posición intermedia entre Dios y nosotros. Ahí están ellos trabajando porque ellos tienen poderes y manifestaciones que nosotros no podemos lograr. Ellos no fueron creados a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados. Por eso hay una diferencia en el futuro. Y la otra orden de seres son los hombres, la raza humana. Y esta raza humana, Dios espera que toda sea redimida. Porque pasaremos a estar en superioridad a los ángeles, en autoridad y rango. Eso es lo que por lo menos la Biblia enseña. Adán fue creado a imagen de Dios, no los ángeles. Se le dio el dominio sobre toda la creación, sobre todo, toda la vida animal. Adán era el amo, el Señor. No había animal que se le resistiera a Adán. Pero cayó y echó a perder todo el futuro. Ya lo sabemos y no es el punto hoy día. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, el Señor, que es el espiritual, nos quitó la maldición de la ley, esa maldición de llevar la ley adelante, porque la ley dice, el que peca muere, y si usted peca, iba a la muerte. El Señor Jesús sacó esa ley y puso la otra, la ley del amor. Fíjese, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito por amor a nosotros. Él lleva la maldición del pecado, nosotros no. Fuimos librados entonces de la maldición de la ley. Y nos da la oportunidad de recuperar la imagen de Dios. Que un hombre sin Cristo tiene una imagen de Dios deteriorada, mala, corrupta. No es la imagen que Dios nos puso a nosotros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, esto es de Adán, ¿cierto? Con todo lo que significa eso, traeremos también la imagen del celestial, de Jesús. Imagínense. Todo esto va esbozando un poco la respuesta. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios nos hizo para estar en comunión con Él. Él no espera que estemos alejados de Él. Él quiere hacernos semejantes a Él. Fíjese, de tal manera nos ama Él. Efesios 1:7, fuimos redimidos y perdonados.
1 Pedro 1:23, renacidos para eternidad, de simiente incorruptible, para estar con Él eternamente. Romanos 8:16, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted me puede hacer cualquier cosa, pero el Espíritu me dice a mí que soy hijo de Dios. ¿Cómo podemos sacar eso de nosotros mismos? En 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de Cristo. En Romanos 8:29, hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos llamados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Además, Romanos 8:17 nos dice varias cosas. Una, si somos hijos, también somos coherederos. Bueno, también poco más adelante dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. También 8:17 nos dice que seremos glorificados con Él, o sea, seremos perfeccionados con Él. Y 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 26 dice que reinaremos con Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Él nos cambia tan profundamente? ¿Por qué razón Él nos hace mirar estas promesas? Porque entienda por favor esto, hermano o hermana, somos hijos de Dios. Dios es el Rey. Nosotros vamos a estar en la eternidad con Él. Nosotros vamos a ser partícipes de una sociedad perfecta, en todo sentido perfecta. Nosotros nos estamos preparando para vivir en esa sociedad. ¿Y cuál es el encargo mientras nos preparamos? Que contagiemos a otros, que traigamos a otros a la fe. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces estamos preparándonos para esta sociedad, porque vamos a estar al lado del Rey, vamos a estar al lado del soberano, de Dios. Y vamos a tener que vivir de acuerdo a lo que Dios es, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces, nosotros hoy día tenemos un trabajo real, que es la oración. En 2 Corintios 6:1 dice, como colaboradores suyos. ¿Cómo colaboramos con Dios? Salvando almas. Salvando almas. ¿Me entiende? Ahora, todo trabajo de colaboración con Dios es espiritual. Se usan métodos espirituales. Y el que dirige el proyecto espiritual es Dios. No es usted, no es el pastor, no es un hombre lleno del Espíritu Santo. No. Es Dios. Pero ¿cómo colaboramos? ¿Cómo se manifiesta esta colaboración? En oración y obediencia. Porque usted dice, bueno, yo soy una persona que ora mucho, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto de las instrucciones que recibe usted las lleva adelante? ¿Cuántas obras lleva adelante por la instrucción de Dios? Si usted puede decir, yo oro siempre, oro en la mañana, al mediodía, en la noche, oro todos los días, nunca dejo de orar, pero ¿cuáles son los frutos? Se fija que ahí está la oración, pero no está la voluntad dada. Eso se llama obediencia. Entonces, ¿estamos colaborando a medias? Ni siquiera estamos colaborando, porque Dios quiere que crezcamos y ese crecimiento lo llevemos a otro y enseñemos a otros lo que es la verdad. En este caso estamos hablando de la oración. Entonces, ¿cómo colaboramos con Dios? En la oración. ¿Cuál es el propósito? Prepararnos para ese reino celestial. Esta es la razón por que la Biblia pone tanto énfasis en la oración y la obediencia. Orar es una tremenda responsabilidad y es real. Es real. Por ejemplo, hay personas que yo estoy orando, que ni saben que yo estoy orando por ellos. Hay pastores que yo no conozco, pero me he enterado de ellos, de su vida, y estoy orando por ellos. ¿Me entiende? Ellos ni saben que yo estoy orando por ellos, pero no me importa. Estoy orando a Dios, que Dios les bendiga a ellos, su familia y sus iglesias. Estoy orando que muchas personas se salven con nombre, que se salven. Entonces, es una obligación tan particular, tan agradable, que con esa obligación que se llama oración y obediencia, vamos a tener victorias espirituales. Victorias espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Hermano, y una de esas armas es la oración. La otra arma que usamos es la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo la aprendemos a obedecer? En oración. En oración aprendemos y la llevamos a la práctica. En la oración el Espíritu Santo me va a guiar hacia dónde debo ir. En la oración voy a recibir instrucciones, me van a decir qué hacer. Cómo cada uno tendrá su lenguaje con el Señor.
Entonces, ¿por qué oramos? Porque nos estamos preparando para un reino celestial. Porque nos estamos transformando a la imagen del Hijo de Dios. Para vivir en esa sociedad perfecta. Para tener esa comunión con nuestro Padre. Bien. Ahora, toma en cuenta lo siguiente. Hermano, hermana, Dios no te necesita. No te necesita. No, si no fuera por mí, si no fuera por ti, hay 20 personas más que puede usar Dios. Aún si quisiera, va a hacer hablar las piedras. Pero no te necesita Dios. Dios tiene la iniciativa y tiene buenas ideas porque son sabias. No son cualquier idea como las nuestras, que son medias corruptas, de repente medias vanidosas. Hay tanta cosa. Él no necesita permiso para obrar, para hacer. Él no te necesita, no te necesita. Él tiene la iniciativa, no necesita permiso y tiene el poder para hacer lo que Él crea que hay que hacer. Tiene el poder y además conoce todo. ¿Puedes igualarte tú a Dios? Al revés, nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Tome con seriedad este tiempo de capacitación. Nos estamos capacitando para vivir en un reino celestial, precioso, me imagino yo. Vamos a conocer, creo, eternamente tantas cosas y tantas creaciones de Dios. Entonces tome en serio este tiempo. La vida nuestra es una vida espiritual, eminentemente espiritual. Sí, nos gustan los placeres, nos gusta jugar, a lo mejor le gusta jugar ping-pong, le gusta ver películas, entretenerse, pero también hay que trabajar, también hay que orar. Hay que trabajar para el Señor. Entendamos que todo el poder viene de Dios. Y ese poder solo puede moverse a través de la oración y la obediencia. Porque usted puede orar. Y el Señor le dice, mira, vas a hacer esto y aquello. Es que, Señor, se acabó. Dios quiere obediencia. Más que conocimiento, hermano, hermana, Dios quiere obediencia. Obediencia. Es cuando usted trabaja con gente o está con sus hijos. Ustedes, sus hijos puedan ser más o menos, pero ¿qué le agrada a sus hijos? Que obedecen. ¿Qué le agrada a Dios de nosotros? La obediencia. Si Él dice debemos orar sin cesar, oremos sin cesar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Necesitamos en este tiempo de oración aprender a ser dirigidos por Dios, por el Rey. Si Él nos dice detente, me detengo. Si Él nos dice camino, camino. Si Él nos dice 2 pasos al lado, 2 pasos al lado. No es tu criterio, hermano, no es tu experiencia, no es tu conocimiento, no es que leíste un pasaje, no, hermano, es la instrucción de Dios, pero eso viene a través de la oración. No viene de otra forma. Tú vas a entender de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te enseñe. Lo que el Espíritu Santo te enseñe. Él es el maestro de la palabra. Él es el maestro de la vida. Él es el maestro que modela la voluntad nuestra. Así que, ojo, nos estamos preparando para ser dirigidos por el Rey. Nosotros pedimos, ¿cierto? Siempre pedimos. Algunas veces pedimos mal, otras veces pedimos bien y otras veces pedimos equivocado. Pero ahí está el Espíritu Santo, como conversábamos en la reunión pasada. El Espíritu Santo pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Él sacude las cosas y ve lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces andamos a tientas porque no tenemos luz. ¿Y por qué no tenemos luz? Porque no tenemos la Biblia, porque no oramos y porque hemos sido desobedientes. Así que, ojo, que tenemos una actividad preciosa, pero tiene que ser apreciada por ti para que puedas seguir adelante. Recuerde que Santiago 4:13 nos habla cuando oramos y pedimos mal. ¿Por qué algunas veces pedimos mal? Porque pedimos para satisfacer nuestros deleites, no la voluntad de Dios. Y eso no significa que alguna vez pueda pedir. Por ejemplo, el Salmo, no me recuerdo ahora si es el 34 o el 37, y Él suplirá los anhelos de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres tú? Bueno, Dios sabe de lo que tú tienes anhelo. Entonces, esta colaboración que Dios pide de nosotros para ir preparándonos, no está basada en nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes, que tú tienes más recursos, tú tienes más recursos, que tú hablas bien, que tú sabes mucho de la Biblia. Nada de eso te sirve si tú no obedeces la voluntad de Dios. Nada de eso. Nada. Aún estando en lo que tú crees que tienes que hacer, te vas a sentir el más torpe, el más ignorante, el más... ¡Ay, sí! Bueno, usted sabe por qué se los digo, porque hay experiencia, ¿no? Entonces,
El Salmo 50, 7 al 12, les leo, hermanos, el Salmo 50, 7 al 12, ustedes lo pudieran buscar también, dice lo siguiente: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tu sacrificio, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Dios no está diciendo nada con los holocaustos, porque siempre te seguían su religión. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Podría escribir algo similar? No, ¿entiende? Dios no nos necesita, no necesita tus talentos, no necesita tu conocimiento. Te quiere a ti, entregado a Él, para modelarte, para prepararte para esa vida que vamos a tener en el reino celestial. Entonces, lo que quiere usar Dios es su sabiduría, su poder, su método espiritual. Zacarías 4:6 dice en una parte: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso es Zacarías 4:6. Se lo repito, una parte: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entendamos eso. Ahora queremos saber de las señales de los últimos tiempos, porque lo que está ocurriendo y que, hermano, ¿cuántas almas va a ganar este tiempo? ¿Sabe lo que estoy contento yo? Que muchas personas que no participan de la iglesia están oyendo estos programas. Y eso yo creo que justifica cualquier esfuerzo. Yo sé que David tiene la misma intención, yo la intención, mi familia, todos apoyan, he recibido los apoyos los hermanos. Pero ¿detrás de qué vamos? De edificación, pero también se abrió la posibilidad de hablarle a los que no han recibido a Cristo. Quizás cuántos vamos a ganar, no lo sé, no me interesa, pero sí quiero que ganemos almas para Cristo. Sí, eso sí es cierto. Ahora, otra pregunta. ¿Toda persona es libre y puede tomar sus propias decisiones? Sí, es cierto. Dios nos dio libre albedrío. ¿Por qué quiere Él que oremos por otros? ¿Cómo se gana? ¿Qué ganamos al orar por otros? Mire, justamente lo que estoy hablando de la salvación. Hay personas que dicen, bueno, Dios escogió a algunos y los otros no van a entrar a la presencia de Dios porque Dios no los escogió. Déjeme comentarle algunas cosas y después saca su propia conclusión. Jesús afirmó en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pareciera que Cristo escogió y no hay nadie más. Hay que seguir leyendo. En Apocalipsis 22:17, Él también hablando, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios llama a la salvación a todas las personas. Recuerde, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Dios es un mentiroso que dice, los llama a todos, pero yo escogí a algunos de esos todos. No. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ok? ¿Jesús escogió? Sí, escogió. No podemos negar eso. Escogió, según Lucas 6:13, escogió a 12 de ellos después que había orado. En Hechos 1:24 dice, muestra a cuál has escogido para reemplazar a Judas, ¿cierto? Al hijo de perdición. En Hechos 9:15 dice, instrumento escogido me es este. Está hablando por Pablo. Este ha perseguido a Cristo, ha perseguido a los hermanos, ¿cierto? Y Cristo lo escoge. Es la voluntad de Dios. Y también en Mateo 19:22, el joven rico, cuando tiene una conversación con Jesús, Jesús le dice, estos mandamientos los he cumplido, estos otros mandamientos también, todo, en los mandamientos soy impecable. Entonces ve, toma todo lo que tienes, véndelo y regálaselo a los pobres. Se fue. ¿Cuál era el problema del rico? Cristo no lo llamó porque era rico, porque no, él no quiso seguir a Cristo.
Él no quiso seguir el consejo de Cristo. En Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, el 11 y el 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, veamos que Jesús, por un lado, escogió, pero por otra parte, Dios nos llama a todos, toda la humanidad. Cristo Jesús murió por todo el mundo. Entonces, pensemos que la iniciativa de salvación siempre es de Dios. Yo no dije voy a buscar a Dios, no. Él me puso en una encrucijada. Escogí por Dios. Gracias, Señor, porque me diste la inteligencia de escogerte a ti y no haber terminado de otra manera. Ahora, la Biblia no va a pedir disculpas porque Dios escoge. Entienda, Dios es soberano. Dios hace lo que Él le parezca. Y no por eso va a dejar de ser un Dios santo, un Dios perfecto. No, Dios es Dios. Así que, ojo con eso. Ahora, otra cosa. Yo les voy a pedir que piensen en el último punto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Medite un momento. Pensó, ¿verdad? Si la Biblia me dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, vino a los judíos no lo recibieron, recuerde que lo mataron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios abre la salvación a todos, judíos y gentiles. También Dios, en su sabiduría, nos da la posibilidad de hacer elección. Ahora, Dios nos deja en nosotros la elección. La respuesta está en el hombre. La voluntad de Dios nunca, jamás va a ir a torcer tu voluntad. Dios te invita. Ven, cree en mi hijo. Ven, cree en mi hijo. Y Dios nos va llevando, nos encaminando. En un momento determinado vas a tomar una decisión. ¿Sigues a Cristo o sigues otro camino? Bien, Dios te deja. Dios va con el que le escogió a Él. Y Dios va detrás de otros, buscando quien quiere creer en el Señor Jesús. Ahora, nunca Dios va a ir y va a torcer tu voluntad. Ni aún siendo cristiano, hermano. Ni aún siendo cristiano. Dios te dice, ¿sabes? Yo quiero que hagas tal y cual cosa. Si no lo hace, bueno, no hay problema con Dios. Pero hay disciplina. Y eso es lo que no queremos aceptar. Pensamos que Dios es como los padres de hoy día, que van y le dan explicaciones a los niños por qué deben obedecer. Mira, hijo, lo que pasa es que si tú... Hijo, no lo haga, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque el papá lo dice. No lo hago porque Dios lo dice, punto. Algún día entenderé. Pero ahora esa costumbre de querer entender todo, el niño no va a entender qué es lo que es la electricidad. El niño no va a entender que el fuego le va a quemar. El niño no va a entender que si cruza la calle lo pueden atropellar. El niño no va a entender, no sabe. Entonces, muchas veces nosotros queremos entender a Dios, ni siquiera lo entendemos nosotros, y queremos entender a Dios. Entonces, recuerde, Dios nunca va a violar nuestra voluntad. Dios no necesita y no pide nada de nosotros. Yo pongo dinero, mi diezmo, las propiedades, los talentos. Entienda, lo único que Dios quiere es su voluntad entregada a Él. Y eso se llama obediencia, se los dije. El Señor va a introducir en nuestra vida algunas cosas que van a ocurrir. Y eso solamente para ayudarnos. Nosotros llegamos al Evangelio con una cama y una cocina. Eso es todo lo que teníamos cuando llegamos al Evangelio con mi esposa. No teníamos más cosas. Y es bueno recordarlo, y es bueno saber que Dios me condujo a mí a través de la escasez, a través de la humillación, a través de reconocer que no era nadie. Cuando tuve el almacén y estuve cesante, tuve que reconocer atrás del almacén y decir, no soy ingeniero comercial, no soy un hombre de experiencia, soy un almacenero. Gracias, Señor, soy un almacenero. Eso es lo que soy. Cuando no llegamos a esos niveles, por la dirección de Dios, que no entendemos nada, Él nos va guiando. Pero de mí no necesitaba nada.
Quería mi voluntad, Dios. Fíjese en Pablo camino a Damasco. Él iba detrás de la iglesia. ¿Y quién se aparece? El Señor Jesús. ¿A quién persigues tú? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y tal vez de alguna manera yo también perseguía a los cristianos porque me reía y hacía chistes de ellos, de los evangélicos. Aún de la cruz me permitía hacer chistes. Algún día algo me llegará. Ahora, muchas cosas vienen porque nosotros somos los porfiados. Nosotros. Nuestra fe va a ser probada cuando Dios quiera que tú conozcas tu propia fe. Porque muchas veces nos sentimos gente de fe, que entendemos, que sabemos, damos consejos, hablamos. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios ha sido rechazado toda la vida, siempre ha sido Dios rechazado. Desde la creación, Adán y Eva rechazaron el consejo de Dios. No comas de ese árbol. Lo rechazaron. Filipenses 4:6 responde a otra pregunta. ¿Por qué cosa debemos orar? ¿Por qué es correcto orar? Fíjese, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Las peticiones son las necesidades, la oración es la actitud de adoración y el ruego es la preocupación específica. Por ejemplo, Señor, libéranos de esta pandemia. Señor, libéranos por favor. Señor, te ruego que salves a la iglesia, que nadie de la familia, que mis vecinos, que este país, que esta comuna, que esta ciudad no muera gente. Eso es específico, eso es especificar. Ahora, ¿por qué debemos orar? Por todo. Por todo. Por todo debemos orar. Oiga, pero voy a cruzar la calle, pide al Señor que lo acompañe, que lo guíe, que lo cuide. Pero si vamos a hacer un viaje de aquí a 3 cuadras, pide la protección del Señor. Cuando salimos de nuestro hogar, oramos. Cuando salgo de aquí del trabajo hacia allá, oramos. Siempre debemos estar orando al Señor. Entonces, no existe una categorización, categorías de oración. Esto es secular, esto es cristiano, esto es profano, esto es espiritual. No, eso no existe. No tiene sentido. Ore por todo, por todas las inquietudes que usted tenga. Jesús, nuestro Señor, disfrutó de la comida. ¿Sí o no? Disfrutó de la comida. Pero lo acusaron de glotón. Pero podía ayunar 40 días. Estuvo en las fiestas, en las bodas de Caná. Bendijo el vino. Tuvo amistades. Y a pesar de eso tenía una vida santa. Santa. Existen algunas cosas que no debemos pedir. Por ejemplo, si nos basamos en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, el orgullo y el egoísmo, no ore al Señor por ser más orgulloso o más egoísta. Hay cosas por las cuales no debemos orar. Las pasiones, los placeres de la vida. No, Dios no está enseñándonos a que busquemos ese tipo de oración. Ahora, si pedimos que se cumpla la voluntad de Dios, es una buena oración. Es una buena oración. Orar porque sus hijos y sus hijas sean personas que participen verdaderamente de la obra del Señor, perfecto. Orar porque sus hijos no tengan luchas las cuales no puedan sobrepasar, perfecto, excelente. Orar para que Dios me libre de tentaciones, perfecto, perfecto. Pero yo no puedo orar para que Dios encubra una infidelidad mía. No puedo. Oh, Señor, perdóname, que mi esposa no se entere. No vaya a orar por eso. No ofenda a Dios. Dios es santo. Bien.
Entonces, si nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perfecto, perfecto, buenas oraciones. Ana pidió un hijo. Hay damas en nuestra iglesia que están pidiendo hijos, y eso me alegra sobremanera. Creo que lo he dicho más de una vez, pero me alegra sobremanera, porque eso es voluntad de Dios. Henchir la tierra, llenar la tierra, ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ir por el camino que Dios quiere. ¿Cómo lo tengo? En la Biblia. ¿Quién me enseña? El Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Orar para que el Espíritu Santo me guíe en la oración. ¿Y qué debo seguir haciendo? Obrar para ser una persona que no se queda mirando al espejo, sino que obra, que se cansa, que se ensucia las manos, que invierte tiempo en la oración, en la obra del Señor. Entonces, Ana en 1 Samuel pide un hijo, ¿se acuerda? Pero ese hijo no fue para ella, fue para Dios. Fue para Dios. Ella tomó ese hijo al destete y lo lleva al templo y lo entrega a Elí. Este es para Dios. Tus hijos están sirviendo a Dios. Porque para algo te lo regaló Dios, ¿no? Para algo los puso en tu hogar Dios. Y esa es una de las oraciones que tenemos que hacer. Que nuestros hijos realmente sean servidores, nuestras hijas sean servidoras de Dios. No es el hecho, hoy mi hijo, y usted se siente tan feliz porque tiene un trabajo estupendo. Perdón, ¿y de qué le sirve el trabajo en el reino celestial? ¿De qué le sirve el dinero en el reino celestial? Dígame, por favor, ¿de qué le sirve? ¿Por qué se alegra tanto? Su alegría, su gozo debería estar en que sus hijos sirven a Dios. No esporádicamente, no cuando tienen ganas. Por ejemplo, ¿a qué hora están asistiendo a las reuniones los domingos? ¿Van con pijama? ¿Van sin lavarse, sin presentarse? ¿Por qué cambias tu forma de vestir? No te digo que te pongas corbata, pero estamos en comunión, la iglesia completa. Y tú vas con esa facha. ¿Quién permite eso en el hogar? Pregúntese. Pregúntese. Los hijos son bendiciones de Dios. Tenemos que orar en ese sentido. Esa es una oración correcta. Ezequiel, en 2 Reyes 20, de 1 al 21, relata la la petición que hizo Ezequiel. El profeta le dijo, vas a morir, prepara tus cosas porque vas a morir. Él se da vuelta hacia la muralla y dice, Señor, ten misericordia. Dios habla con el profeta y le dice, avísale que le voy a alargar la vida. Le voy a dar 15 años más. 15 años más. Y es una oración correcta. Señor, te pido vida para servirte. No vida por llegar a ser viejo. Vida para servirte. Dame salud, Señor. Dame la voz, dame los pulmones para servirte, Señor. ¿Estamos pidiendo correctamente? Piénselo, por favor, piénselo. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Dios escucha a los incrédulos? ¿A las personas que no creen? ¿Qué piensa usted? Mi respuesta a boquejarro es no. Pero yo, por ejemplo, podría preguntarle, usted le pregunta a David, mi hijo, o a Andrés, ¿qué cree que haría David en esto? La persona que lo conoce, su hermano, va a decir, bueno, David va a actuar de esa forma. ¿Por qué tendría que actuar en esa forma? Porque usted cree que él va a actuar de esa forma. ¿Por qué cree que Dios va a actuar de una forma en que usted piensa que Él debe actuar? ¿Se olvidó que Dios es soberano? ¿Se olvidó que Dios es amor? Ay, hermanos, si de repente cometemos tantos errores de apreciación. Entonces, algunos hechos. Dios ama al mundo, a todo ser humano. Pero ve el caso de Naamán. En 2 Reyes 5, del 15 al 17. Le sanó de una lepra. ¿A quién? A un hombre que no creía. A un hombre que se ofendió porque le dijeron que anda y sumérgete en el río nuestro, en el Jordán.
Le dijo, pues si yo tengo mejores ríos que este río. Y Dios le dijo, no, bueno, ándate. Alguien intervino y le dijo, hazlo, lo hizo. Y Dios oyó esa oración. Jesús curó, en segundo caso, Jesús curó a la hija de una mujer cananea. Cananita, oh. Pero Dios la curó, Mateo 15. Un tercer caso, Dios es libre de usar a quien quiera. A quien quiera. No, aquí tenemos que escoger una persona aquí que tenga estas características. Tú no sabes cómo Dios va a obrar. ¿Quién daba un peso? Dígame usted, ¿quién daba un peso por Pablo? Si aún después de convertido él era resistido porque este es el que perseguía a la iglesia. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Me entiende? Entonces, Dios es libre de usar a quien quiera, creyente o no, al judío o al gentil. En Daniel 2 y al capítulo 4 se habla de Nabucodonosor, un hombre incrédulo, un hombre que no creyó en Dios. Hasta que se levantó, miró al cielo y dijo, sí, Dios existe, Dios lo levantó. En Daniel 6, del 4 en adelante, el rey Darío también tuvo una lección de parte de Dios. En Segunda de Crónicas, Ciro también tuvo una lección de parte de Dios. Y eran incrédulos, reyes paganos. Otro punto. Israel recibió instrucciones especiales de amar al extranjero, a la viuda, al huérfano. Sí. Hay muchas acciones que yo he hecho por la gloria del Señor. No he conocido personas, pero han sido extranjeros. Y Dios me dice, ama al extranjero. Ama al extranjero. Entonces, muchas veces nosotros creemos que algunas veces tenemos que aborrecer a cierta gente. No. No. El ejemplo de Dios es amor. Dios oye la petición de cualquier persona porque Dios ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted cree que no ama a Dios al homosexual? Dios lo ama, así lo que aborrece su pecado. Dios ama al ladrón, Dios ama al adúltero, Dios ama a todos. No podemos nosotros tomar parte y decir, no, Dios no oiría la voz de ese inconverso. ¿Y por qué no? ¿Qué sabes del corazón de él? ¿O qué sabe de los planes de Dios? ¿Quién cree que da un peso por mí en el Evangelio? ¿Usted cree que mi señora me creyó? ¿Mi suegra me creyó? ¿Mis parientes me creyeron? Un hermano mío, carnal, me dijo, cuando cumpla 5 años ven a verme, ahí te voy a creer. Bueno, fui a los 5 años y no ha creído todavía, pero tengo esperanza. Entonces, toda la vida y provisión proviene de Dios, no de ti ni de mí. Él provee todo. Así que Dios puede escuchar a quien se le ocurra. Ahora, si la persona pudiera entender, el otro día veía en YouTube un niño de unos 2 años, 1 año y medio, que recitó excelente el Padre Nuestro. Él ya lo sabe. Ahora que lo instruyan correctamente sería lo ideal, pero él ya lo sabe decir. Entonces, considerando todo lo anterior, todos los casos que le puse, Dios es soberano, no está limitado por nada a que creamos de Él lo que nosotros pensamos de Dios. No, Dios es Dios, es soberano. Él sabe el futuro, Él sabe el pasado, Él sabe el corazón de las personas. Claro, hay algunas condiciones que nosotros siempre las ponemos como cortapisa, y yo lo usaba mucho. Juan 9:31, que dice que Dios no oye al pecador. Pero sí, Dios dice, Jesús dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Pero una persona que no conoce a Jesús puede orar al Dios que está en los cielos sin saber ni siquiera cómo se llama. ¿Por qué Dios no lo oiría? Si la persona lo hace con fe y que nunca ha oído del Evangelio. ¿Por qué vamos a quitarle la posibilidad? Si es cierto que tenemos garantías con Jesús, pero este pasaje no quita la soberanía de Dios. Así que ojo con eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerde, Dios no oye al pecador, así que asegúrate de ser oído teniendo a Jesús en tu corazón.
¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Esta respuesta es relativamente sencilla, porque simplemente Él lo dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre. Él dijo también: si se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. Él dijo que Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nuestro nombre deriva de su nombre, Cristo, cristianos. Estamos identificados con Cristo Jesús. El uso incorrecto trae problemas. Trae problemas el uso incorrecto del nombre del Señor Jesús. Imagínense que en el Hechos capítulo 19, les voy a leer un incidente que hubo ahí. Una vez le hice la pregunta al pastor Edwin Rogers qué significaba, y ya les cuento la respuesta que él me dio. 19, versículo 13 al 17, dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos a más de uno, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El uso incorrecto del nombre del Señor Jesús, ojo, trae problemas también. Bien, así que piense bien lo que, en cuanto usa el nombre del Señor Jesús, no vaya a ser derrotado o avergonzado. Oh, te juro por Jesús. Mira, Jesús puede hacer esto. No te metas en problemas. No te metas en problemas. Jesús va a hacer lo que esté de acuerdo al plan de Dios. Bien, así que piensa un momento en este tema. Por favor, busca Efesios 5:20. ¿Lo tienes? ¿Sí? Ok. Dice: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, aún las gracias debemos darlas siempre en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por el alimento. Te doy gracias, Señor, porque hoy día fue un día formidable. Ayer el domingo, Señor, en la tarde me reuní y, no sé, tantas cosas que podemos dar gracias al Señor. Ahora, Dios, otra pregunta, ¿Dios siempre contesta la oración? Buena pregunta, ¿no? Siempre, pero no siempre como nosotros queremos. Y no siempre va a contestar sí. Puede contestar no. O puede contestar espera. Sé paciente. No sé, Dios sabe. Ahora, si usted consulta el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 al 15, Dios conversa con Dios, pero la mirada que él tenía estaba sobre sí mismo. Mire, lo voy a leer. Pensaba no leerlo, pero Números, capítulo 11, Números 11, del versículo 11 al 15. Del 11 al 15, dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno? Como lleva la cría carga al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos? ¿No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Estaba orando bien Moisés?
No, estaba orando pésimo. Sabe que se usan muchos pronombres personales, más de 10, en esa oración. Yo. Cuando nuestra oración siempre debe estar orientada hacia otro lado. Oró muy mal. La mirada de Moisés estaba sobre él. No estaba la mirada para glorificar a Dios a través de la oración. Y es algo que nosotros siempre debemos tener cuidado cuando oramos. ¿A quién va a glorificar esa oración? ¿A quién va a glorificar esa respuesta de oración? Hermano, los pecados tienen consecuencias y Dios tal vez nunca las quite, las consecuencias. Usted dirá, bueno, no, mire, Dios es celoso, es celoso. Dios es un celo perfecto, por supuesto. No me voy a quejar, yo doy gracias a Dios que sigo caminando y sigo teniendo una vida absolutamente normal. Pero yo trabajo en la casa bastante, me gusta, me encanta, pero termino con dolor de espalda. Y eso me recuerda el accidente, pero me recuerda también las causas del accidente. Sí, la gente, oh, mire, camina, gracias a Dios, gracias a Dios. La sanidad que Dios me dio glorifica a Él, no a mí. A Él le glorifica. Tal vez nunca voy a dejar de sentir dolores. O a lo mejor tengo algo, no sé, no tengo idea. Pero nuestra oración siempre debe glorificarle a Él. Y no decir, Señor, si me vas a sanar, sáname completo. No se le ocurra pedir cosas así. Dios sabe lo que hace y sabe cuándo lo hace. Así que, ojo, toda la oración, todas las respuestas de oración deben glorificar a Dios. Y muchas veces no aceptamos la respuesta porque de manera a lo mejor encubierta no queremos dar gloria a Dios. Ahora, Saúl no recibió respuesta ante algunas peticiones ante Samuel, pero también el rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé, y rogó a Dios 7 días que el niño no muriera. El niño murió. El niño murió. Pero oramos tanto. Esa respuesta, ese comentario le glorifica a usted. Porque dice, invertí tanto tiempo en la oración, hablé tanto con Dios. Esa respuesta, ese comentario glorifica a Dios. No. Le está glorificando a usted. Usted es la persona de oración. Oh, Dios. No, no debe ser así. Nunca le quite la gloria a Dios. Ahora, siempre es bueno meditar en la respuesta de la oración. Si Dios me responde sí, ¿qué consecuencias puede traer a mi vida? Pero nunca lo hacemos. Oh, Señor, quisiera esto, lo otro, ¿de acuerdo? Usted pidió, volvamos al tema de los hijos. Usted pidió por los hijos. Que bueno, que obtuvieran cosas. Y esas cosas le han ayudado a servir mejor a Dios. Preguntas, ¿no? Preguntas. Ok. Ahora, ¿Dios cambia con la oración? No, Dios nunca cambia. Esa respuesta es cortita. Dios nunca cambia. Él es perfecto, Él es inmutable, Él no va a cambiar con nada. Él es perfecto y no hay forma que Él cambie ni cambie su parecer. Ah, Dios ahora va... No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. ¿Es correcto orar por un milagro? Mire qué pregunta, ¿es correcto orar por un milagro? Señor, hace este milagro. Fíjese, los milagros tienen ciertos factores comunes y tienen ciertos propósitos. Cuando vimos a Jesús haciendo milagros, Él estaba autentificando al mensajero Dios. Cuando los apóstoles hicieron milagros, estaban Dios testificando de la autenticidad de esos mensajeros que Él envió. ¿De acuerdo? Entonces, estos milagros que se hicieron trajeron gloria a Dios, siempre. No glorificaron a ningún hombre. Algunas veces validaron a los hombres enviados por Él, o establecer su identidad. Hicieron avanzar la obra de Dios. Hubo total ausencia de capricho, egoísmo, orgullo, extravagancia. Me acuerdo yo que cuando era joven vino un predicador y estuvo en el velódromo, en el Estadio Nacional. Nosotros vivíamos al lado del Estadio Nacional y
Pasó un niño que tenía problemas para caminar, que era ahí del barrio, el pasaje siguiente. Pasó a hacer, y después volvió, lo trajeron caminando. Lo dejaron en su casa y siguió en el mismo estado. Fue toda una farsa. No había milagro. No había nada. Una sugestión en base a las personas que habían ahí. No había nada más. Ahora, ¿hay algo especial en usted? Como hubieron cosas especiales en los milagros que Dios hizo. ¿Usted puede reunir todos estos factores y rogar por un milagro? Difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, ojo con eso. Dios escucha a otras personas más que a otras. Él tiene preferencia. Voy a escuchar a Felipe, a Pipito lo voy a escuchar. Pero viene su papá. No, y ahora voy a escuchar al Pipito. No, hoy día voy a escuchar a Simoncito, hoy día voy a escuchar a Sergio, hoy día voy a escuchar a Víctor, hoy día voy a escuchar a Arlet, hoy día voy a escuchar a Alicia, la esposa del pastor. A ella la voy a escuchar, tan tierna, la voy a escuchar. No, Dios no hace eso. No. Dios no tiene preferido ni tiene regalones. Así que Dios no escucha. Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros agrademos con nuestra vida a Él. Dios no tiene privilegiados. No hay evidencia en la Biblia que nos hable de algo así. Entonces, cuando usted vaya a orar, recuerde, ver a Dios en su completitud. Recuerde, el Espíritu Santo le puede guiar. Recuerde, pida para la gloria de Dios. Siempre pida por los demás. Dios va a guardar su espalda. Dios va a guardar su vida. Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Así que no se deje estar. Entonces, espero que estas respuestas le hayan servido. Para mí me han servido siempre muchísimo y me permite conversar con lealtad con las personas y no mentirles de ninguna manera. Bien, entonces nos estamos preparando a través de orar para participar en este reino celestial. Recuerde, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Jesús escoge y puede tomar, los hombres toman sus propias decisiones. Sí, nosotros escogemos ser salvos o no. Dios nunca va a violar mi voluntad. ¿Por qué cosas es correcto orar? Por todo, pero no por pecar, no porque Dios encubra, no está Dios dispuesto a eso. Dios escucha a los incrédulos, ya les mostré que Dios puede escuchar a quien Él quiera. Pero la ventaja nuestra es que tenemos a alguien que puede llevar esa oración, el Espíritu Santo, y además con la fuerza de pedirle en el nombre del Señor Jesús. Usted no tiene a nadie. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Él lo dijo. ¿Dios siempre contesta la oración? Sí, pero puede ser sí, no o espera. Pero Dios siempre contesta la oración de sus hijos. Puede ser en el tiempo que Él quiera, ¿no? No en el tiempo mío. ¿Dios cambia con la oración? No, Él no cambia. Su carácter no cambia. Su deidad no cambia. Es el mismo siempre. ¿Es correcto orar por un milagro? Ya les dije, hay muchas cosas que juntar para lograr un milagro. Y por último, ¿Dios escucha a algunas personas más que a otros? No. Tú puedes ser un hombre dedicado a Dios, lo más esforzado, pero hay un hombre que apenas sirve a Dios, te escucha igual porque los dos son hijos. Son hijos. No hay evidencia en la Biblia que diga así. Lo que sí debo preocupar de que mi vida agrade a Dios, de que tu vida agrade a Dios. Y recuerda, cuando se planta un árbol y ese árbol se crece chueco, es difícil o casi imposible enderezarlo. Tu vida de oración puede ayudar a muchos a llevar una vida recta. Tú puedes ayudar. Tu oración puede ayudar muchísimo. Ayúdanos a ganar almas para Cristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere. Yo agradezco muchísimo al Señor el poder terminar este tema de la oración. Terminamos con las preguntas que se recogen por ahí. Pero tú que no tienes a Cristo, ¿te has preguntado alguna vez si mueres hoy, a dónde va tu alma? Porque uno de los temas siguientes que vamos a hacer es si realmente hay vida eterna y qué responde la Biblia. Porque hay algunos que piensan y creen que
Al morir se acaba todo, se acaba, tú desapareces. Es como una hormiga, que yo tomo la hormiga y la hago desaparecer. No, no, no. Hay un alma que es eterna, es tu alma. Esa alma va a ir a algún lugar. No será tiempo de que ores y digas, Señor, perdóname. O que ores el Padre Nuestro con fe. No será tiempo ya de que puedas acercarte a Jesús, acercarte a Él, porque Él es el Salvador, no nosotros. Nosotros somos mensajeros, y sí, que mensajeros. Así es que, ¿por qué no te acercas a Jesús? Ven a Jesús y podamos orar por ti como hermano y hermana en la fe. Que Dios te bendiga. Toma valor y haz la oración. Jesús, entra en mi corazón. Te pido perdón. Muchas gracias.